Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella Ulloa y aquí estamos de vuelta para otro episodio de Crónicas Online, Detrás de las Historias. Estoy con mi profesor Rodrigo Muñoz. ¿Cómo estás, Rodri? Encantado, Fío, de estar aquí. Bueno, estamos en las afueras del Centro de Investigación en Comunicación y en Crónicas Online, Detrás de las Historias, lo que hacemos es desempacar un poquito la relación entre personas jóvenes, tecnología, plataformas digitales, a partir de la serie de ficción que estará transmitiendo 15 UCR. Exacto, queremos indagar un poco sobre cuál rol tenemos nosotros como personas jóvenes con respecto a la democracia, la comunicación y cómo ejercemos a través de ella nuestra ciudadanía. Entonces estamos hoy aquí con Lisette Marroquín, especialista en comunicación organizacional, profesora e investigadora de la Escuela de Comunicación de la UCR. ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto, Fío y Rodri, encantada de estar acá con ustedes. Y bueno, Lisette, tu investigación se centra en la Caja Costarricense del Seguro Social y tal vez yo quisiera comenzar preguntándote cuál es la motivación de investigar esta institución en Costa Rica. Sí, vamos a ver, si me voy muy atrás y ampliándolo un poco más, siempre me ha interesado el sector público. Mi papá es ingeniero civil y él trabajó durante toda la vida, ahora está pensionado, en lo que es la Contraloría General de la República. Sus anécdotas, ver también su disposición al trabajo y todo siempre me interesó, y también me interesó mucho los cambios que empezó a experimentar el sector público. Esto más o menos, cuando yo empecé a tomar conciencia de eso, fue como en los años 90. Entonces, desde entonces viene esta pequeña semilla de, bueno, el sector público, su función, los cambios que experimenta, ¿verdad? Y ya más cercano a este tiempo y más cercano a la Caja, cuando estábamos en la pandemia, me pareció muy interesante este fenómeno que se dio, sobre todo al inicio de este agradecimiento hacia, digamos, el personal de salud. Yo no sé si ustedes recuerdan esos videos que circulaban de España, de diferentes países, sí, donde se le daban gracias, digamos, al personal de salud que estaba haciendo frente a esta, digamos, crisis mundial, ¿verdad?, la pandemia. Y además, acá en Costa Rica no fue la excepción. Lo que pasa es que muy pronto empezamos a ver cómo esto se tornaba, digamos, a esa relación usual, digamos, que se tiene con las instituciones públicas. No sé si recuerdan particularmente un evento que también que me pareció muy interesante fue cuando lo de la vacuna que no se aplicó. ¿Verdad? Yo en ese momento recibí un montón en WhatsApp, circuló el video por todo lado y tenías, digamos, posiciones de diferentes personas. Y me llamó particularmente la atención, digamos, una prima mía que es doctora en la Caja. Entonces ella dijo, bueno, esto fue lo que hizo la institución, se llamó a todos los pacientes para poner, ¿verdad? Entonces esa parte de la historia que es qué es lo que pasa adentro con una situación de estas, muy pocas veces la tenemos. Entonces esa fue un poco mi motivación, mostrarle al público un poco qué es lo que pasa adentro, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las problemáticas, qué motiva, cómo interpretan su vivencia cotidiana. Ahora que decís eso de interpretar realmente qué es lo que pasa adentro, ¿verdad? Y tal vez tomarnos de esa perspectiva, entonces me gustaría preguntarte cuál es la perspectiva que tienen las personas desde afuera con respecto a cómo es el ambiente laboral trabajando en el sector público. Ajá. Bueno, esto es interesante. Yo, digamos, en este estudio lo que hice fue entrevistar personal del EBAIS, ¿verdad? Los EBAIS están compuestos, tienen diferentes composiciones, pero el personal básico es médico, ATAP, que son asistentes técnicos en atención primaria, son las personas que, no sé si ustedes ven que andan con unas hieleritas, son los que visitan, digamos, de casa en casa, la enfermera y el personal de redes, que son los que hacen las citas y se encargan de toda la cuestión, digamos, de, digamos, todo lo que es archivos de los EBAIS. Entonces, yo entrevisté, y esto fue en las 7 redes integradas, digamos, de salud del país. Entonces tengo, digamos, como puntos de vista, digamos, de diferentes sectores, y en estas entrevistas lo manejamos desde el personal. ¿Cómo entienden ellos qué es ser un funcionario público? Y también les preguntamos qué creen ellos que piensa, digamos, la población sobre qué es ser funcionario público. Entonces, digamos, desde el lado del personal del EBAIS, para ellos es un orgullo, ¿verdad? Un orgullo porque se trata de trabajar en una de las instituciones, digamos, centrales de una gran trayectoria en el país y también fuera. Digamos, insisten mucho en que no son todos los países los que tienen un sistema de salud como el que tenemos nosotros aquí en Costa Rica, y eso es motivo, digamos, de gran orgullo para trabajar ahí. Lo otro es que también lo ven como un privilegio.
Y ese privilegio está vinculado con el empleo estable que brinda la caja, con las capacitaciones que reciben. Siempre, digamos, mencionan, por ejemplo, acá tenemos una enfermera de la Fortuna de San Carlos que dice, es un honor lo que uno aprende y también todas las garantías. Entonces, digamos, desde el lado de las personas que trabajan ahí, va un poco por ahí, pero ahora cuando nos vamos a cómo los perciben, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver que la palabra privilegio toma una connotación totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Y entonces ya no solo es una ventaja, sino que más bien es un beneficio, pero excesivo, ¿verdad? Entonces ellos mismos, esta me encantó, dice, piensan que nosotros ganamos como futbolistas, ¿verdad? Y esto lo dice un ATAP en Barranca. Además, una médico de la Clodomiro Picado nos dice que, digamos, las personas piensan que son demasiados pluses, ¿verdad? Y los ven como favorecidos, ¿verdad? Entonces ahí está toda esa dimensión. Y por otro lado, una enfermera, ella es de Palmares, nos dice, pero no comentan lo que está pasando. Nada más salen diciendo, digamos, que un médico gana tanto, pero no ven que ese médico trabaja guardias, trabaja tiempos extraordinarios porque no hay quien lo cubra. Entonces esas son como las dos caras, digamos, de ese privilegio, ¿verdad? Y en este sentido, tomando en cuenta lo que estás diciendo, para estas personas, digamos, ¿cómo lidian justamente con estos discursos a la hora de ser funcionarios públicos y ejercer un poco su trabajo? Bueno, esa parte, digamos, de hecho lo trabajamos un poco para entender la resiliencia de las personas que trabajan en la caja, ¿verdad? Y tal vez dentro de un ratito hablamos un poco más de eso. Pero, digamos, una de las cosas que hacen es como blindarse con respecto a estos discursos, ¿verdad? Entonces una cosa es, por ejemplo, tratan de no ver redes sociales. Cuando hay estos comentarios, otra de las estrategias para manejarlo es conversarlo entre las y los compañeros como para desahogar un poco la frustración. Eso cuando se trata, digamos, de comentarios que aparecen en medios y en redes sociales. Cuando se trata ya de cara a cara, o sea, un paciente, una persona que no quedó conforme con el servicio, que les va a decir algo, en esos momentos ellos lo que nos dicen es, lo que hacen es que ellos no pueden, tratan, digamos, de conversar con la persona, no, digamos, entrar en una discusión, y ellos, digamos, no van a entrar en una discusión ahí con la persona. Tienen que tratar, digamos, de conversar, dar el punto de vista y hacerlo, digamos, con calma. Si la persona no está conforme, digamos, lo escalan a un nivel mayor. Súper interesante, Liz. Y bueno, yo creo que en este bloque hemos aprendido un montón, digamos, sobre esa experiencia de ser una persona funcionaria pública en Costa Rica. Y bueno, después del corte vamos a seguir hablando con Lizeth Marroquín y vamos a seguir desgranando un poco la experiencia de trabajar en la Caja Costarricense de Seguro Social y en el sector público en Costa Rica. Aquí estamos de vuelta en Crónicas Online, detrás de las historias, con Lizeth Marroquín, hablando un poco sobre las experiencias de las personas que trabajan en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y me gustaría preguntarte con respecto a lo que estábamos hablando en el bloque pasado, ¿cuáles son las motivaciones que mantienen a estas personas a seguir trabajando, ¿verdad? Que les da ese motor de seguir trabajando en un lugar con tantos retos como lo es el sector público, ¿verdad? Y también si podríamos hablar también, sí, un poco de los retos que enfrentan estas personas. Ok, tal vez uno de los retos que, para empezar por esa parte, principales que señalan las personas que trabajan ahí es la responsabilidad, ¿verdad? Y esa responsabilidad pasa por ejemplo, la rendición de cuentas, ¿verdad? Y en el manejo de los recursos humanos, de los recursos públicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una médico de Ciudad Quesada que nos dice, guardo mucho respeto para mi puesto, siempre lo he tomado con mucha responsabilidad y manejar fondos públicos representa una preocupación para mí, pero es una preocupación sana, porque siempre he sentido la obligación de hacer uso adecuado de los recursos. Entonces hay una primera dimensión, digamos, de esos retos, que es el manejo de los recursos públicos, de ser responsable con el manejo de los recursos públicos, pero también nos hablan de esa responsabilidad en el actuar profesional. Entonces, por ejemplo, cómo lo que ellos hacen impacta esta área tan importante, digamos, que es la salud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos a este doctor de Pérez Celedón que nos dice, porque lo que hagamos va a repercutir directamente en el área en donde estamos trabajando, y en el caso de ellos es el área de salud,
¿verdad? Y es la salud del país. También hay una dimensión moral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí este médico de Pacayas nos dice, uno tiene que tratar de mantenerse recto, ¿verdad? Y aquí habla de toda esta visión que se tiene del sector público, con la corrupción y todo eso, ¿verdad? Entonces es ese mantenerse recto, ¿verdad? Y una enfermera de Carrillo nos dice, ser empleado público o empleada pública no significa que voy a hacer cualquier cosa o que no me va a importar lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces hay ese compromiso, digamos, moral y están muy centradas y centrados en lo que es este funcionariado público, ¿verdad? Y como vemos, esa rendición de cuentas no es solo a nivel de los recursos públicos, sino que tiene que ver con ese compromiso moral, digamos, con el puesto, con la población, con la labor que desempeñan, ¿verdad? Y por último, yo quería leerles aquí también, se reconoce también ese entorno crítico, digamos, en el que está el sector público en este momento. Aquí nos dice, este es un técnico de redes en Florencia, dice que hay que tener mucho cuidado porque de ahí uno no puede como exponerse o uno puede exponerse a muchas cosas. Cualquier cosa que pase ahora con esto de las redes sociales, a uno se lo come en vivo, ¿verdad? Entonces está esa dimensión también y que es una dimensión que no es solo de lo que hago en mi puesto de trabajo, sino también cuando estoy afuera, ¿verdad? Liz, y escuchándote, digamos, las personas con las cuales vos trabajaste sienten, digamos, que todo ese esfuerzo que ponen a la hora de ser funcionarios y funcionarias públicas es correspondido, digamos, a la hora de trabajar en la institución, digamos, en este caso la Caja. Ajá, vamos a ver, hay muchas, nosotros una de las preguntas que les hicimos eran anécdotas, por ejemplo, que nos contaran anécdotas de orgullo de trabajar para la Caja. La mayor parte de estas anécdotas tienen que ver con agradecimiento por parte de los pacientes, de los usuarios, cosas, digamos, que ellos pudieron resolver a favor de y cosas así, digamos, súper heroicas. De hecho, nosotros entrevistamos personal médico, enfermera y ATAP de China Quichá. O sea, es personas que trabajan en la zona de Talamanca, ¿verdad? Realmente súper linda digamos, la articulación que han hecho con la comunidad, con las tradiciones indígenas, ¿verdad? Y ellos nos contaron historias realmente también de cómo la Caja es intercesora ante otras, digamos, instancias públicas en beneficio, digamos, de la población. Entonces, digamos, mucho de este agradecimiento sí se recibe por parte, digamos, de las usuarias y los usuarios, pero, digamos, de parte de la institución, sí tengo que decir que en las entrevistas ellos se muestran y ellas se muestran un poco no se sienten, digamos, tan correspondidos. Porque, por ejemplo, todo este periodo de pandemia se recargó muchísimo el sistema de salud, entonces están cansados. Por otra parte, no sé si ustedes recuerdan que durante este periodo se congelaron los salarios, ¿verdad? Entonces eso es también una carga que ellas y ellos llevan y que se menciona, digamos, constantemente en las entrevistas. Y por último, también se recalcan, sobre todo en el área de los EBAIS, que la población aumenta, ¿verdad? Y el personal que atiende no aumenta. Entonces hay una sobrecarga muy importante y esas digamos, necesidades no las ven correspondidas, digamos, en el empleador. Y Liz, estamos hablando de que por un lado hay como un sentimiento de orgullo y por otro lado hay cargas en el trabajo. Entonces, ¿vos crees, digamos, que la manera en que estas personas se identifican con la Caja afecta el desempeño que tienen en sus labores? Sí, pero es muy curioso esto que decís porque, digamos, como que podríamos decir que hay como dos visiones de la Caja o como digamos, una que es ese compromiso que, digamos, ustedes ven como hablaba la gente de cómo creen en esa institución, y aquí cuando hablo de institución me refiero a lo que significa en el país, digamos, no propiamente, digamos, como la organización, sino que lo que significa la seguridad social, o sea, cómo creen ellos en la seguridad social. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos, digamos, todo el manejo ese más administrativo, digamos, de la Caja. Entonces, eso sí se ve como en dos. Y el gran compromiso y la gran identificación es con esa misión, con esa labor, digamos, de la seguridad social, de cómo asisten al país, cómo le brindan al país, digamos, salud. Alguien decía que era la paz social también, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digamos, está esa identificación. Y me hizo muchísima gracia porque cuando preguntamos que si la Caja fuera una persona, ¿cómo
cómo se le imaginan. Y fue muy curioso porque mucha gente dijo, una mujer, o sea, una mujer, una mamá. Y después caían en cuenta el logo de la caja. Entonces era muy curioso porque, digamos, no fue algo que les cayó inmediato, como el logo, no, es una mujer dedicada, es una mujer que lo da todo por sus, ¿verdad? O sea, eso. Y después decían de ese logo de la caja. Claro. Entonces, bueno, está esa parte y luego tenemos esa, digamos, como esa otra parte como más administrativa, que a veces es el freno para hacer muchas de las cosas que ellos piensan que es la misión de la institución. Y como a veces este freno les impide poder hacer lo que realmente, digamos, piensan que debería de ser la caja. Ahora que vos mencionas esto de las crisis que se tienen que atender dentro, ¿verdad?, de la caja, me hace mucha gracia porque ahora también tienen que atender crisis externas de alguna manera, que son las que se dan en redes sociales con respecto a qué se dice sobre los funcionarios. Entonces, no sé si nos podrías hablar un poco rápidamente de ambas crisis, digamos, como la que vino por la pandemia y cómo la resuelven, y también fuera en redes sociales, ¿verdad?, cómo lidian con ambas. Bueno, digamos, lo de la pandemia, tal vez un dato interesante, como yo lo estudié a nivel de los EBAIS, la estructura de los EBAIS es súper variada, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las primeras cosas que me di cuenta al entrevistar a las personas. Así como hay unos que, digamos, no vamos a entrar aquí en el detalle, pero tienen estructuras muy distintas. Entonces, por ejemplo, el manejo de la pandemia, el manejo de la crisis, obviamente es una organización bastante jerárquica, muy estructurada, donde para todo había procedimientos, pero lo interesante es que esos procedimientos, al bajar al nivel EBAIS, tenían que ser adaptados. Claro. O sea, los tenían que adaptar a las disposiciones, al personal que tenían ahí. Entonces, realmente yo diría que el personal, por ejemplo, por lo menos en los que entrevistamos de los EBAIS, es un personal con una gran resiliencia, una gran capacidad de adaptación, y algo que me decían que tal vez es una de las cosas que más es que ellos van a sacar la tarea a como sea, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos otras crisis, o sea, en este periodo de estudio me tocó lo del hackeo, ¿verdad? Bueno, también temas con vacunación que fueron bastante graves, y esos, digamos, o sea, bajan las directrices, pero a nivel, digamos, local, tienen que hacer una serie de adaptaciones para las cuales el personal está bastante, y son equipos pequeños, son equipos, de hecho, una de las cosas que resaltaron muchísimo fue el compañerismo, digamos, que se generó en el tiempo de pandemia, de cómo trabajaban mucho más, digamos, en equipo. Y ya, digamos, a nivel de estas otras crisis, ¿verdad? Bueno, hay un departamento de comunicación, ¿verdad? Y sí, digamos, las personas trabajadoras tienen instrucción de no atender directamente estos comentarios, ¿verdad? Lizeth, te voy a tener que interrumpir y retomamos inmediatamente en el próximo bloque porque se nos va el tiempo, pero entonces si quieren saber más sobre las crisis digitales que atiende la caja, quédense con nosotros en Crónicas Online, detrás de las historias, y ya volvemos. Hola, ya estamos de vuelta en Crónicas Online, detrás de las historias, con Lizeth Marroquín. Y bueno, además de pedirte que terminaras de comentarme sobre lo que son las crisis digitales y cómo se atienden en la caja especialmente, me intriga mucho todo lo que es el plano emocional, que de fijo está súper presente en el trabajo de estas personas, ¿verdad? En el momento en que se vinculan con las personas que atienden, ¿verdad? Cómo lo manejan, salen crisis también de ahí a lo mejor, ¿verdad? Si podríamos comentar un poquito sobre eso. Ok. Bueno, con respecto a las crisis digitales, un poco lo que hablamos en las entrevistas o lo que mencionaron es que ellas y ellos no pueden atender directamente un comentario negativo en sus redes sociales o eso. Para esto tienen un sistema, digamos, ya como de voceros o se trabaja, digamos, a otro nivel, pero como digamos, funcionarias y funcionarios públicos no deben, digamos, de responder a estas cosas, ¿verdad? Sino que hay otras personas que las responden. Pasando, digamos, a lo que me decías de ese componente emocional, me parece muy interesante la pregunta porque, digamos, esto lo trabajamos a nivel de EBAIS, ¿verdad? Los EBAIS son esa primera línea de atención, es esa atención que se da en comunidad. Y tal vez no lo vemos mucho aquí en San José o, digamos, o en zonas aledañas, pero, digamos, en otros sectores el personal de EBAIS es parte de la comunidad.
Entonces, hay relaciones, digamos, mucho más profundas que se dan ahí. O sea, yo sé que vos vivís allá, yo sé que tu papá es tal, ¿verdad? Entonces, de hecho me contaban, mira, a esta señora, todos los hijos yo los traje al mundo, ahora los atiendo aquí en la clínica, ¿verdad? Entonces hay un vínculo que trasciende esa transacción de un servicio, ¿verdad? Eso no deja de lado que estos servicios también cada vez están más atravesados por, digamos, normativas de cuánto tiene que durar la atención, claro, de cuántas personas tienen que atender ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Está como esa doble, ¿verdad? Función de que estoy atendiendo a alguien que conozco más allá de lo que me está contando aquí en el consultorio, pero también que tengo que cumplir, digamos, con estas cosas. Entonces, estas personas se ven como contrariadas, digamos, en su misión por esas dos, digamos, cuestiones. Liz, y digamos, tomando en cuenta lo que estás diciendo, ¿por qué es importante apreciar, digamos, el sector público, especialmente la caja, digamos, de todo lo que hace? Sí, a mí me parece que, digamos, tal vez lo más importante con respecto a lo que es el sector público es que es ese sector, digamos, que envuelve o que tiene como responsabilidad el bien común, ¿verdad? El generar servicios que promueven el bien común. Y en el caso de la caja, digamos, que trabaja en el área de salud, además o sea, no solo el bien común, sino que es un servicio de solidaridad. O sea, sin este servicio, muchas personas, digamos, no tendrían, digamos, este tipo de atención, ¿verdad? Y digamos, ya nos podemos pasar, digamos, a argumentos un poco más económicos y decir que la salud de un país, la atención de la salud, tiene implicaciones importantes en la capacidad de trabajo y bueno, y ahí podemos seguir haciendo toda la vinculación, ¿verdad? Pero sobre todo me parece que lo más importante es eso, ese sector está ahí para brindar servicios, para brindar un bien común, ¿verdad? O trabajar en pos del bien común. Y en el caso de la caja es eso, la solidaridad, ¿verdad? Claro. Yo creo que no es para nadie secreto, mucho menos para las personas jóvenes, por más que las personas piensen lo contrario, que ahorita la institucionalidad pública del país está pasando por cierta crisis, ¿verdad? Por cierta fricción política. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Con esta información y con este tipo de investigaciones para realmente defender la institución pública del país y los servicios accesibles? Sí, esa es una excelente pregunta porque sí, efectivamente, eso fue un poco lo que motivó esto. Vemos que la institucionalidad pública está bajo ataque, ¿verdad? Y vemos también, y el ataque no es solo lo que vemos mediáticamente, sino que es la desfinanciación de todos estos servicios, ¿verdad? Entonces, realmente, aquí casi que es un llamado a alzar la voz, ¿verdad? Vemos a partir, digamos, de estos datos que he presentado cómo las personas que trabajan ahí conocen su misión, aman su misión, quieren hacerla y sienten que en momentos, digamos, no tienen ese apoyo por parte, digamos, de la misma institución y la institución se ve atrapada también en todo este embrollo, digamos, de los presupuestos y el ataque, ¿verdad? Entonces, yo creo que las personas jóvenes con esta información lo que pueden hacer es clamar por sus derechos, ¿verdad? También lo otro es no dejar de usar los servicios, porque muchas veces el Estado, digamos, escuchamos sobre las listas de espera y todo eso, y eso nos desestimula del uso de los servicios de la caja, ¿verdad? Y en este sentido yo creo que eso es una pérdida, porque entonces de esa forma no vamos a lograr tener, digamos, los servicios que requerimos. Otros consejos, tal vez, para las personas que sí lo usan, es hacer un uso adecuado de los servicios. Sí se ve muchísimo, por ejemplo, el uso de personas que van a emergencias por cosas que no son emergencias, ¿verdad? Entonces, saber utilizar el nivel correcto de atención que corresponde a cada uno de los problemas. Y también se ve mucho lo de los policonsultantes, ¿verdad? Entonces, gente que consulta en distintos lugares, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas lo que hacen es poner más peso en el sistema. Bueno, Liz, realmente ha sido un placer tenerte aquí en el episodio de hoy. Hemos aprendido montones y bueno, yo creo que realmente la reflexión que podemos hacer es como lo importante de también considerar las experiencias de las personas funcionarias públicas a la hora de hablar de la institucionalidad del país. Y bueno, Fío, como siempre, un placer estar aquí en un episodio más de Crónicas Online detrás de las historias.
No, muchísimas gracias a ambos, Rodri, un placer como siempre tener esta conversa y muchísimas gracias, Lisette, por unirse hoy. O sea, yo creo que como persona joven es importantísimo discutir sobre estas cosas que a lo mejor a veces dan un poco de pereza porque se están en palabras muy complicadas, pero con el contexto político que está trazando Costa Rica ahorita, más bien muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo para poder discutirlo. Y a ustedes que están viendo, si les interesa seguir viendo este tipo de temas, los invito a ver los siguientes episodios de Crónicas Online, Detrás de las Historias. Nos vemos.